ímpetu de servicio, de ver mejor a tu país, para ti y tu familia. La pasión por tu profesión es lo que te define, porque sabemos que eres bueno, pero queremos que seas el mejor. En la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener, creemos en ti. Por eso te impulsamos a alcanzar tu máximo potencial y luchar por tu pasión para seguir avanzando. Somos parte del grupo Wiener Carrión y hace más de 50 años impulsamos una experiencia educativa que trasciende en nuestro país. En nuestra escuela de posgrado contamos con más de 12 años de experiencia, brindando así una formación integral en salud, criminalística, educación, gestión pública, investigación, derecho e innovación. Nos comprometimos con nuestro país en formar profesionales del más alto nivel, líderes con propósito social, líderes con excelencia académica. Impulsados por una gran red de universidades en todo el mundo, con convenios nacionales e internacionales que promueven la movilidad estudiantil y docente a través de pasantías, clases espejo, congresos y eventos internacionales de primer nivel. Nos impulsa el generar conocimiento propiciando el aprendizaje mediante la investigación y producción de artículos publicados en las principales revistas científicas del mundo. Nos impulsan nuestros docentes investigadores. Nos impulsan nuestros alumnos y egresados. Profesionales íntegros y competentes con visión global, capaces de superar cualquier obstáculo para seguir avanzando. Nos impulsa la misma pasión que te motivó, esa pasión que impulsa al máximo tu potencial. ¿Y a ti? ¿Qué te impulsa a crecer? Posgrado Universidad Norbert Wiener, tu impulso. Muy bien, muy buenas noches. Tengan todos ustedes, a los participantes, sean bienvenidos a este webinar, esta vez liderado por la segunda especialidad en nutrición clínica, convención en nutrición oncológica. Me presento, mi nombre es el licenciado Edinson Arevalo Cadillo, soy el coordinador de esta segunda especialidad. Y en este marco de justamente promover el aprendizaje continuo, no solamente de la comunidad dentro de la universidad, sino también por fuera de ella, es que vimos por conveniente realizar este webinar con un tema importante y relevante respecto al manejo de la nutrición clínica, sobre todo en el paciente oncológico, que es un tipo de paciente que merece pues toda la atención y evidentemente también respecto al tema nutricional, una atención más especializada, más enfocada en función a los resultados que se quieran obtener de acuerdo pues a la evolución de la enfermedad. Toda vez de que sabemos que el impacto que tiene el estado nutricional en la evolución de la enfermedad y en el desenlace o en los resultados finales, pues guarda justamente relación con nuestra intervención. Entonces, justamente el día de hoy vamos a presentar a nuestra ponente invitada el día de hoy, que es la profesora, la magistra Luz Guamán Margarito. Ella es una licenciada de nutrición egresada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una maestría en nutrición clínica y una maestría en gerencia de servicios de salud por la Universidad San Martín de Porres. Asimismo, cuenta también con la segunda especialidad de nutrición clínica con mención en nutrición oncológica por la Universidad Privada Norbert Wiener, paz nutricionista clínica de la Unidad de Soporte Nutricional del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, paz nutricionista asistencial del Hospital Santa Rosa y Hospital de Vitarte, y también paz docente de pregrado de diversas universidades. Es importante mencionar, sí, que también nuestra ponente el día de hoy es egresada y evidentemente titulada de esta segunda especialidad. Así que, ¿quién más que ella para que nos dé muestra justamente de lo aprendido y, y la experiencia que ella ha adquirido justamente dentro pues, de esta especialidad con el siguiente tema, que es la sarcopenia y su impacto en el tratamiento antitumoral? Licenciada Luz, ya le doy el pase y la bienvenida. Mucho ¿Se gusto, encuentra? Edison. Buenas ¿Qué noches, tal? ¿cómo estás? ¿Cómo Mucho estamos? gusto, colegas, a todos.
Muy Muy bien, bien, entonces Luz, te doy pase, la sala es toda tuya. gracias. Vamos a iniciar nuestro webinar. Vamos a hacerlo más, más metodológico. Perdón. Vamos a ver, ¿no? El tema del webinar del día de hoy, de esta noche, es sarcopenia y su impacto en el tratamiento antitumoral, ¿no? Cuando hablamos de sarcopenia, nos imaginamos a un paciente flaquito, a un paciente desnutrido, a un paciente caquéxico, a un paciente oncológico, ¿no? Durante el webinar nos vamos a dar cuenta que no, que sarcopenia tiene que ver otros enfoques. Como ya me presentó el profesor Edison, ¿no? Esta es mi hoja de vida actualmente. Y vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es el músculo. Cuando hablamos de lo que es sarcopenia, tenemos que saber lo que es el músculo. Sabemos por fisiología, por fisiología de pregrado, que el músculo, tenemos tres tipos de músculo en nuestro cuerpo, ¿no? El músculo cardíaco, el músculo liso y el músculo esquelético. Nuestro músculo esquelético constituye aproximadamente entre un 40 hasta un 45% de la masa corporal de nuestro cuerpo, ¿no? Tiene una principal función. ¿Cuál es la principal función? Una función de movimiento, de equilibrio, de postura, de fuerza en los movimientos y también generación del calor. En nuestra imagen del lado derecho podemos ver los tipos de fibras. Tenemos dos tipos de fibras en los músculos: fibra muscular tipo 1 y fibra muscular tipo 2. Vemos en la imagen en un músculo joven, como nosotros, en un músculo de una persona mayor de 60 años, y en un músculo con alguien que tenga sarcopenia, independientemente de la edad. Vemos que los tipos de fibras en un músculo joven están presentes: el tipo de fibra muscular tipo 1 y el tipo de fibra muscular tipo 2. Estas bolitas rojas con estas bolitas lilas. Pero en el envejecimiento, en alguien que está avanzando su edad de manera normal, ¿no? Vemos que los tipos de fibras tipo 1 y tipo 2 comienzan a disminuir o comienzan a desaparecer. También vemos que este sistema neurológico, que es lo que es la motoneurona, la transmisión nerviosa, comienza a disminuir en sus actividades. Vemos en un paciente con sarcopenia que estos tipos de fibra, el tipo de fibra muscular tipo 1 y tipo 2, no lo vemos presentes, ¿sí o no? Como lo podemos observar, no se encuentran. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Saber por qué desaparecen estos tipos de fibras, cuál es lo que causa el cáncer o el tratamiento oncológico, o los dos, básicamente. Vamos a repasar. Tenemos el músculo, abrimos este músculo y vamos a tener un fascículo muscular, ¿no? Tenemos este fascículo muscular. Dentro del fascículo vamos a encontrar a una fibra muscular. Internamente de la fibra muscular vamos a encontrar la miofibrilla. Esta miofibrilla está compuesta por discos y por bandas, ¿no? Luz, ¿estos discos y bandas tienen alguna importancia nutricional? Sí. Estos discos y bandas, ¿no? Si vemos cuando está contraído, vamos a poder observar lo que es el sarcómero. Este sarcómero, lo que tú lo conoces, tiene filamentos de actina y filamentos de miosina. Estos dos filamentos se van a interponer, se van a unir, ¿no? O van a actuar entre ellos cuando hay contracción muscular. ¿Y cuando hay contracción muscular, Luz? Cuando hay movimiento. Todo paciente tiene que estar en movimiento. Y acuérdate, cuando un paciente está en movimiento, quiere decir que está activo, y si está activo, tiene capacidad funcional completa o una capacidad funcional adecuada, ¿no? Ya estamos yendo con la idea. Entonces, lo que son las miocinas son citoquinas. Estas miocinas son sintetizadas y liberadas por los miocitos. Estas miocinas eh, van a participan en la regulación autocrina del metabolismo muscular. Se tiene una función tan importante. Tienen otra función. Son mediadoras entre la comunicación del músculo con otros órganos, como cuál, como el tejido adiposo,
el hígado y el cerebro. ¿Cuán importantes son estas miocinas cuando están disminuidas dentro de su función? Cuando están disminuidas o inactivas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una alteración metabólica en estos órganos, ¿no? Para introducirnos. Ahora, sabiendo eso, ¿qué es sarcopenia? Sarcopenia básicamente es una pérdida de la masa muscular y de la función del músculo esquelético. O sea, mi músculo esquelético tiene una función disminuida en esta contracción muscular. Mi masa muscular comienza a disminuir en volumen, ¿no? Y está relacionada mucho con la edad, sarcopenia, con la edad. Si yo aumento de años, voy a tener un grado de sarcopenia de manera fisiológica, ¿no? Ahora, en el año 2016 la OMS lo ha reconocido como una enfermedad, la sarcopenia. Si está reconocida como enfermedad, quiere decir nosotros como nutricionistas clínicos con mención oncológica lo tenemos que detectar en nuestros pacientes oncológicos. Esta sarcopenia, como podemos ver dentro de la imagen, va a estar influenciada o está mediada por varios factores. Básicamente, ¿por qué aparece esta sarcopenia? Por una alteración en la homeostasis de las proteínas, hay mayor degradación proteica en nuestro cuerpo, hay menor síntesis proteica en nuestro cuerpo, hay una disfunción mitocondrial. Acuérdate que la mitocondria, ¿qué te va a dar? Te va a dar energía, ¿no? Hay disminución de la dinámica de la mitocondria, hay aumento de la inflamación, hay aumento de lo que son citoquinas proinflamatorias y hay aumento de las señales proinflamatorias. Luz, esto yo lo sé. Inflamación, puedo tenerlo en un paciente con cáncer, exacto. En un paciente con cáncer u oncológico, esta inflamación, estas citoquinas proinflamatorias están aumentadas, ¿no? También va a haber un cambio en las células satélites, una disfunción. Luz, ¿qué son las células satélites? Son las células madre de nuestro músculo, son las células encargadas, tienen gran capacidad de regeneración. Por ejemplo, Luz, ¿qué pasa si yo hago un esfuerzo físico y hay destrucción muscular? Estas células satélites rápidamente hacen regeneración celular bajo un grado de estrés o un daño muscular. Entonces, si yo tengo una enfermedad, básicamente la oncológica, donde hay un grado de inflamación, un grado de estrés muy alto, estas células satélites tienen la capacidad. Pero cuando un paciente está diagnosticado con sarcopenia, estas células satélites están disminuidas en su actividad y en su cantidad, ¿no? Entonces, esos 4 mecanismos, si yo hablo de sarcopenia, hablo de 4 mecanismos. Cambio en la homeostasis proteica, disfunción mitocondrial, inflamación y disfunción de estas células satélite. Lo que hablamos, fisiopatología de la sarcopenia. ¿Y por qué sucede, Luz, la sarcopenia en una persona? Es muy complejo hablar de lo que es fisiopatología, pero yo quiero que te quedes con 4 conceptos básicos en este webinar. Cuando hablamos de sarcopenia, tenemos que tener 4 puntos básicos. Disfunción de las células satélites, ¿no? Inflamación, aumento de interleuquina 6, factor tumoral. Hay desbalance de la homeostasis proteica, hay mayor degradación proteica, hay menor síntesis proteica y hay un cambio de la disfunción de la mitocondria. Luz, yo puedo tener solamente uno de estos cuadritos alterados y puedo decir que soy sarcopénico. No, independientemente no van a actuar. Tienen que actuar los 4 mecanismos alterados para que puedan decir que hay sarcopenia, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Inflamación, desbalance proteico, desbalance en la función mitocondrial y disfunción de las células satélites. Vamos a seguir. ¿Cuáles son los criterios para poder diagnosticar sarcopenia? Hay 2 grupos grandes que han investigado los criterios para poder decir que tenemos cuando tenemos sarcopenia. Esos 2 criterios son el grupo de trabajo asiático, que son las siglas ABWGS, y el grupo europeo.
que es EWG, SOP2. Básicamente estos dos grupos, ¿qué cosa es lo que han estudiado? Han estudiado la pérdida de fuerza muscular, ¿no? La pérdida de masa muscular y el cambio de rendimiento físico muscular en la persona. ¿Y cómo vemos? ¿Cuáles son los criterios? Estos criterios son los siguientes. Por ejemplo, estos criterios son los siguientes. Lo van a clasificar tanto en hombres como mujeres estos dos grupos de estudios. Por ejemplo, si yo tengo por debajo de 27, no me deja ver esto, por debajo de 27, ¿no? En el europeo, si soy mujer, si soy varón, puedo decir que tengo una pérdida de fuerza muscular, ¿no? ¿Y cómo consigo ese numerito? Con el dinamómetro. El dinamómetro antiguamente era muy difícil de conseguir. Actualmente es muy fácil de tener acceso en los hospitales, en los consultorios, en los centros de salud, ¿no? Y debería ser una obligación medir la fuerza muscular con nuestros pacientes, tenerlos como así tenemos nuestra balanza, nuestro tallímetro, tenemos que tener nuestro dinamómetro, ¿no? En el grupo asiático es menor de 28. Y cuando vemos la pérdida de masa muscular, lo vemos con el DEXA, ¿no? Por ejemplo, en el grupo europeo, en los varones, es menor de 7 kilogramos de masa muscular y en las mujeres menos de 5.5. Y con respecto al rendimiento físico, ¿no? Es una prueba muy rápida. Le pides a tu paciente, ¿no? Que camine, que haga un trayecto de pasos de 1 metro, de 2 metros, de 3 metros o de 4 metros, y lo vas midiendo si puede o no puede acabar ese trayecto. También lo haces que se siente y se pare de manera automática en una silla, sin apoyo, sin ayuda. Que es muy rápido, ¿no? Por ejemplo, en el grupo europeo, si vemos que su rendimiento o su desplazamiento es menor de 0.8 metros por segundo, podríamos catalogarlo como uno de los factores para sarcopenia, ¿no? Hay que tener en cuenta, cuando yo diagnostico sarcopenia con estos 3 criterios, ¿no? Las personas que tienen sarcopenia tienen mayor riesgo de deterioro funcional, que tienen discapacidad de movimiento. Entonces, si yo tengo un paciente oncológico con diagnóstico de sarcopenia, o yo tengo un paciente que lo veo en consulta externa, que no puede pararse, que necesita apoyo, pero me dices, Luz, su diagnóstico médico oncológico no me da para que esté postrado. Quiere decir que este paciente ya está cursando con un cuadro de sarcopenia. Entonces, sarcopenia y cáncer. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con sarcopenia y cáncer? Básicamente, el cáncer. El cáncer cursa con diferentes etapas clínicas, ¿no? Que se van a clasificar de acuerdo al tamaño del tumor, ¿no? De acuerdo al tamaño del tumor, vamos a ver si es curativo, ¿no? Si se puede curar ese tipo de cáncer con cirugía, si hay una afección en los ganglios linfáticos o si hay presencia de metástasis. Estos 3 panoramas son diferentes en un paciente con cáncer. ¿Quién nos da ese manejo, ese plan, el plan médico oncológico? También tenemos que saber que el tratamiento del paciente oncológico es individualizado. Cada paciente que tiene una enfermedad oncológica tiene un tratamiento particular, individualizado. Y este tratamiento va a ir de acuerdo al diagnóstico, al estadio del cáncer y en algunos casos podemos optar por cirugías curativas, ¿no? Tratamientos de quimioterapia o radioterapia o quimioradio, ¿no? O combinado de cirugía. Después de la cirugía puede pasar a una quimioterapia o radioterapia, ¿no? Puede pasar a una terapia hormonal, a una inmunoterapia o a cuidados paliativos. La siguiente etapa, yo ya sé qué tipo de cáncer tiene mi paciente, qué etapa, en qué condición clínica está, ya sé el estadiaje, ya sé qué tratamiento va a recibir. Si mi paciente sigue todos esos procesos, la siguiente etapa sigue vigilar a este paciente, vigilar que, por ejemplo, que no sea recurrente su cáncer y en el caso de cumplir 5 años sin ninguna enfermedad se podría hablar de supervivencia. ¿Por qué les menciono estos 3 panoramas? En el primer caso es el diagnóstico clínico médico, en el segundo caso es el tratamiento y en el tercer caso es la supervivencia si el paciente logra sobrellevar todos los primeros 2 puntos. En estos 3 puntos,
pueden aparecer complicaciones. El paciente está susceptible a, tener sarcopenia en los 3 puntos, tanto en el diagnóstico, en el tratamiento, durante el tratamiento o durante la supervivencia, o sea, después de que ha pasado todas estas etapas. Luz, ¿qué quiere decir? ¿Que en las 3 etapas yo tengo que evaluarlo? Sí. Nosotros como nutricionistas clínicos oncológicos debemos evaluar perennemente en todos estos procesos al paciente oncológico. Ya vamos a ver por qué es tan importante. Tenemos sarcopenia y cáncer. Tenemos la sarcopenia primaria, que es la que tú sabes, la que tú manejas, que es la sarcopenia de envejecimiento. Ya sabes que esta sarcopenia toda la vamos a tener cuando seamos viejitos, es la sarcopenia primaria, y la secundaria está más relacionada con el tipo de cáncer, ¿no? En este caso, el cáncer. ¿Cuál es sarcopenia secundaria? Vemos autofagia, ¿no? Hay catabolismo en la secundaria, hay una inactividad física, hay una pobre nutrición, hay una pobre ingesta calórica proteica, hay inflamación de citoquinas, ¿no? En cambio, en la sarcopenia por envejecimiento, vamos a ver de manera fisiológica una disminución en la secreción de hormonas, ¿no? Una disminución de la actividad física, una disminución de la ingesta. Acuérdense que el paciente adulto mayor come menos calorías, come menos proteínas de manera fisiológica, ¿no? Y hay una inflamación crónica, perdón. Sabiendo lo que es el músculo, sabiendo lo que es sarcopenia, los criterios de sarcopenia, vamos a enfocarnos a los tratamientos del cáncer. Nosotros tenemos tratamientos como cirugía, como quimioterapia, como radioterapia y cuidados paliativos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta algo muy básico. Un paciente diagnosticado con cáncer, en la mayoría de las veces en nuestros hospitales, en consultorios o nuestros centros de salud, llega con un cuadro muy alto de desnutrición. Se ha reportado que llega entre un 40 a un 50% de desnutrición. Entonces, el paciente que vamos a observar es un paciente que ya viene con una pérdida de peso severa. Viene con una anorexia establecida, viene con una baja ingesta calórica proteica y viene con una disminución de la movilidad, una disminución funcional, ¿no? Entonces, estos 4 puntos hay que tenerlo en cuenta en el diagnóstico previo. Sabiendo que tenemos un paciente que se va a diagnosticar con cáncer, que va a seguir un tratamiento, ¿no? Tenemos que saber que el tratamiento de por sí puede empeorar o puede empeorar nuestro músculo que de por sí ya está disminuido. Vamos a ir con la quimioterapia, ¿no? Vamos a ver los efectos del tratamiento del cáncer en el músculo, ¿no? Quimioterapia. La quimioterapia tiene efectos directos sobre el músculo, incluida la pérdida de masa magra y la reducción de la función de contracción. Entonces, quiere decir que la quimioterapia, estas sustancias citotóxicas, ¿no? van a establecer una disminución en el volumen y en la función de lo que es contracción. Entonces, ¿cuál es la función de contracción? Básicamente en la miocina, ¿no? Estudios recientes, básicamente en ratones, ¿no? Han demostrado que la quimioterapia por sí misma es suficiente para inducir la atrofia muscular. Luz, quiere decir que yo puedo tener un paciente oncológico físicamente normopeso, o sea, de un peso normal, 1,50 m, 56 kilos, sin pérdida de peso, pero que va a recibir quimioterapia por un tiempo, por 12 sesiones o 13 sesiones, no lo sé. Y ya quiere decir que lo tengo que monitorizar porque en cualquier momento puede aparecer la sarcopenia. Sí, está demostrado que esta quimioterapia, estas sustancias van a hacer disminución del volumen y van a reducir la función de contracción muscular. Luz, y si un paciente tiene disminución muscular y disminución de contracción muscular, ¿puede caminar? No, va a estar más tiempo echado. Es un paciente que va a disminuir su función, su deambulación, y acuérdate, todo paciente que no deambula no va a tener una pérdida calórica proteica adecuada.
no va a consumir alimentos, ¿no? La quimioterapia. La quimioterapia va a estimular el estrés oxidativo. Estas sustancias que aumentan que lo que es la inflamación lo va a hacer, ¿no? La quimioterapia va a inducir proteínas y va a inducir la miostatina, ¿no? Lo cual va a orientar a que el músculo se vuelva catabólico, se vuelva a comenzar a destruir, ¿no? La quimioterapia está estudiada en ratones, que va a disminuir el contenido mitocondrial. Estas mitocondrias van a comenzar a disminuirse o a atrofiarse, básicamente, ¿no? Y estas mitocondrias están dentro del sarcómero. Quiere decir que estas fibras, ¿se acuerdan que vimos las fibras? No van a tener una buena contracción. Luz, todo esto lo que tú mencionas ha sido estudiado, sí ha sido estudiado de manera experimental en ratones. Ahora, las quimioterapias no son iguales. Tenemos varios tipos de quimioterapia, pero las que están estudiadas no en el año 2014 y están reportadas. Tenemos tres: la L-asparaginasa, el metotrexato y que lo que es vincristina. Por ejemplo, la L-asparaginasa tiene un efecto inhibitorio sobre la síntesis proteica, ¿no? Quiere decir que esta homeostasis proteica va a disminuirse. ¿Se acuerdan que al inicio les comenzaba a decir que en la sarcopenia hay una alteración de la homeostasis? Cuando recibimos quimioterapia, esta alteración se va a tener en incremento, ¿no? Por ejemplo, también tenemos que el metotrexato y la vincristina tienen efectos neurotóxicos, ¿no? Los cuales pueden contribuir a los efectos tardíos del músculo y también una disrupción de la unión neuromuscular. Quiere decir, yo tengo un paciente oncológico que va a recibir quimioterapia y puede ser que no tenga efectos negativos en ese momento a nivel muscular, pero a largo plazo sí se pueden observar. ¿Y cómo se puede observar? Con problemas neuromusculares, ¿no? Problemas de motricidad. Se ha visto movimiento del tobillo, movimiento de la pierna, movimiento de las piernas o miembros inferiores. El paciente se queja mucho de dolor a nivel de miembros inferiores y está relacionado más que todo al tipo de quimioterapia. Tenemos también que nuestra L-asparaginasa, metotrexato y vincristina van a reportar pérdida de músculo, de masa muscular, fuerza y flexibilidad. Está asociado, ¿no? Estos estudios se han visto en pacientes adultos que han recibido quimioterapia, pero a largo plazo. Quiere decir que esta medición no fue post-quimioterapia, sino fue después de un tiempo, para ver los efectos a largo plazo de la quimioterapia. Muchos pacientes, nosotros que tenemos oncológicos, reciben varios ciclos, varias sesiones de quimioterapia, ¿no? En toda su enfermedad. Y también con respecto a la dosis. Y estas dosis no siempre se van a eliminar por parte renal, se van a quedar en el cuerpo. Y se hace referencia mucho a esto. Acá tenemos los principales mecanismos asociados a la sarcopenia en el cáncer, por ejemplo. Tenemos que que nuestro paciente que tiene sarcopenia va a haber una alteración, ¿no? Va a haber cambios a nivel de la insulina, puede haber una resistencia a la insulina, ¿no? Va a haber proliferación de cortisol, ¿no? El tumor en sí cambia el ADN y también cambia el ADN de nivel de la parte muscular. Entonces lo va a modificar el tumor, ¿no? Entonces tenemos que la radioterapia y la quimioterapia también va a modificar estas fibras musculares, ¿te acuerdan? Los tipos de fibras tipo 1 y tipo 2, ¿no? Ahora, con respecto a los efectos de la radioterapia, ¿no? No hay muchos estudios asociados con un posible mecanismo de la reducción, ¿no? Pero sí se ha asociado básicamente, eh, se ha visto en la parte en ratas, en estudios experimentales, con radioterapias por encima a una dosis de 5 Gray de radiación, que ha habido una disminución mayor del 50% en las células satelitales
del músculo. Acuérdense que las células satelitales son las células madres del músculo, ¿no? Que ayudan a la regeneración muscular. Entonces, se ha visto que por encima a 5 grade de la dosis va a haber destrucción o va a haber reducción de estas células satelitales. También se ha visto a nivel de estudios experimentales en ratas la destrucción del ADN o rupturas del ADN y también desgaste muscular asociados a este cambio del ADN, con lo que es radioterapia. Acuérdense que estos dos puntos son a largo plazo. Ahora, vemos también los efectos del tratamiento paliativo, otros tratamientos. Acuérdense que tenemos un paciente oncológico que no solamente va a recibir quimioterapia. Nuestros pacientes oncológicos, más del 70%, en algún momento de su tratamiento van a recibir cuidados paliativos. Nuestros pacientes oncológicos al final de todo el proceso van a ser paliativos en algún momento, ¿no? Y cuando tienen cuidados paliativos van a recibir altas dosis ¿de qué? De esteroides, van a recibir altas dosis de opioides. Estos esteroides y opioides se ha visto que van a inactivar las células satélites, van a producir una atrofia muscular dentro del músculo, ¿no? También está asociado, ¿no? El alto uso de esteroides y de opioides al desgaste muscular, ¿no? Acuérdense que un desgaste muscular, ¿no? Es un factor pronóstico negativo en estos pacientes oncológicos con cuidados paliativos, ¿no? Cuidados paliativos no es una enfermedad terminal, sino está dentro de todo el proceso. ¿Cuál es el impacto de la sarcopenia durante el tratamiento del cáncer? El impacto de la sarcopenia, ustedes ya lo tienen claro. Luz, si yo tengo un paciente oncológico con sarcopenia, ¿es un buen candidato este paciente para, para poder recibir algún tratamiento? No, no es un buen candidato. Es un paciente que está en una burbujita de tiempo que en cualquier momento puede estallar. Es un paciente que tiene baja masa muscular, baja función de la fuerza muscular, bajo rendimiento físico, ¿no? Entonces, este paciente, si no recibe suplementación, si no recibe terapia nutricional durante todo el tratamiento, durante todo el proceso oncológico, es un paciente que lamentablemente tiene alto grado de mortalidad, ¿no? En nuestros casos oncológicos, muy pocos pacientes reciben tratamientos nutricionales con lo que vamos a ver con proteína, con HMB, con omegas, con antiinflamatorios. Entonces, la mayoría, ¿qué pasa? Con la alimentación no vas a llegar a cubrir altas dosis proteicas y lamentablemente van a fallecer. Luz, ¿qué pasa con los pacientes que han sobrevivido? Los pacientes que han sobrevivido al cáncer son pacientes que han recibido tratamiento como cirugía, quimioterapia, radioterapia y se les ha monitorizado durante 5 años. Si durante 5 años no ha habido episodios o no ha habido reactivaciones de este cáncer, se dice que es un paciente con sobrevivencia, ¿no? Que está con un grado de sobrevivencia. Pero se ha visto en los estudios que los pacientes con supervivencia al cáncer durante estos 5 años, si, si hay persistencia del desgaste muscular, no muchas veces de forma severa, se van a generar muchos impactos secundarios, tanto en el estado físico, en el estado psicosocial, la capacidad laboral, y lamentablemente se va a traducir en una mala calidad de vida. Entonces, Luz, si yo tengo un paciente oncológico que ya pasó la etapa de cirugía, que ya pasó la etapa de quimioterapia, que ya pasó la etapa de radioterapia y durante todo el tratamiento recibió suplementación y después, cuando ya solamente lo vamos a monitorizar durante los 5 años, que es supervivencia, en estos pacientes no recibe suplementación, no se va a monitorizar el grado de sarcopenia, lamentablemente va a persistir, puede volver a aparecer el desgaste muscular, puede volver a aparecer toda esta alteración muscular y esto está asociado a que a una mala calidad de vida, ¿no? Ahora, yo les pregunto, ¿la sarcopenia puede existir de forma aislada o como componente de la caquexia del cáncer? Lo que es sarcopenia no es necesariamente un paciente desnutrido o flaquito, ¿no?
pueden coexistir los dos. Sarcopenia es diferente a caquexia. Caquexia es un grado más severo. Caquexia es la afección multifactorial similar a la sarcopenia, pero se va a caracterizar por algo. Se va a caracterizar por puede estar acompañada de la pérdida de tejido adiposo, astenia y anemia. También, cuando hablamos de caquexia, vamos a hablar a un estado hipercatabólico. Quiere decir que es un cuadro más severo de sarcopenia. Luz, ¿yo puedo tener un paciente sarcopénico caquéxico? Sí, puedes tener. Pero también puedes tener un paciente obeso, sarcopénico, normopeso, sarcopénico. Puedes tenerlo. Necesariamente no vas a ver un paciente sarcopénico flaquito, flaquito. Entonces, a un paciente oncológico no solamente lo vamos a medir por el peso, es necesario medir la masa muscular, la fuerza muscular y el rendimiento físico para saber si presenta o no presenta sarcopenia, ¿no? Lamentablemente vemos a nuestros pacientes ya en estados más avanzados, que es la caquexia del cáncer. Las caquexias que son desnutridos severos, que lo vemos menos de 30 kilos, menos de 25 kilos pacientes, ¿no? Que tienen alto grado de mortalidad. Entonces tenemos ahí la gran diferencia entre sarcopenia y caquexia. La sarcopenia, ¿no?, crea un ambiente anabólico para los tumores y la caquexia crea un ambiente catabólico, ¿no? Es más de destrucción. La sarcopenia busca más que todo la proliferación del tumor. Luz, los dos son malos, sí, los dos son malos, pero la sarcopenia tú la puedes tratar, la puedes monitorizar. En cambio, la caquexia ya es un poco difícil revertirla, ¿no? Entonces, tenemos sarcopenia y caquexia. Y también tenemos un tema que es importante, que es la fragilidad, ¿no? Un paciente oncológico que tiene sarcopenia se vuelve un paciente frágil, sí, si es un paciente adulto mayor, ¿no? También tenemos a un paciente caquéxico que puede ser sarcopénico, ¿no? ¿Cómo podemos abordar? Es lo que vamos a tener en cuenta dentro de la especialidad. ¿Cómo abordamos a estos pacientes? Si tenemos, por ejemplo, pacientes precaquéxicos, que son los que están en primer diagnóstico, ver la pérdida de peso, la anorexia, cambios metabólicos. Tenemos pacientes con caquexia y sarcopenia. Acuérdense que ya se diagnosticó la sarcopenia, tienen que recibir algún tipo de soporte nutricional oral, enteral. Y la caquexia refractaria es más que todo paliativo, el tratamiento, cuando hablo de caquexia. Pero Luz, ¿cómo abordo la sarcopenia? ¿La sarcopenia tiene solución? Sí tiene solución. Básicamente, si es una alteración en la parte mitocondrial, en la parte de la homeostasis de las proteínas, ¿qué es lo que tengo que buscar? Mejorar. Tengo que buscar efectos proteogénicos, ¿no? Y esos efectos proteogénicos, ¿dónde lo encuentro? En la dieta, con suplementación y con ejercicio físico en los pacientes. Entonces, dieta, unas dietas hiperproteicas, suplementación, tienen que recibir suplementación proteica, suplementación antiinflamatoria como el omega 3, suplementación de vitamina D y el ejercicio físico. Porque sea un paciente oncológico, tiene que recibir sí o sí. Por ejemplo, particularmente yo a mis pacientes les digo que hagan actividad física de acuerdo a su capacidad funcional, ¿no? Que caminen, si pueden hacer algún tema de esfuerzo físico, porque es lo que requiere para abordar sarcopenia, un esfuerzo físico de fuerza, una actividad de fuerza es mucho mejor, ¿no? Ahora, a nivel proteico, se recomienda entre 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo para el tema de la sarcopenia, y esta cantidad proteica que tenemos en total, dividirla de manera homogénea durante el día. Por ejemplo, si tiene 60 gramos de requerimiento proteico, 20 en el desayuno, 20 en el almuerzo, 20 en la cena, para poder equilibrar de manera metabólica. Entonces, esta es la última diapositiva, si no me equivoco. Entonces, ¿cuál sería nuestro tratamiento oportuno para el tema de la sarcopenia y para evitar todos estos efectos
en el músculo cuando reciben quimioterapia, radioterapia, ¿no? Sí o sí, suplementación del omega 3, ¿no? Entre 1 a 3 gramos al día, vitamina D, ejercicios de fuerza, ¿no? Acá nos va a ayudar mucho el terapista, ¿no? Suplementación de proteínas, sí o sí, entre 1,5 a 2 gramos por kilo al día en estos pacientes. Y el tiempo de la suplementación entre omega 3, el ejercicio, la suplementación proteica, no puede ser menor de 8 a 6 semanas para poder ver efectos clínicos, para poder monitorizar, ¿no? Si tienen alguna duda, yo encantada de resolverlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz. Muy interesante y sobre todo enriquecedora la ponencia. Era un tema, bueno, que es relevante y que evidentemente ya a raíz de la evidencia y la práctica clínica se ha podido destacar la importancia de la detección oportuna de la sarcopenia, toda vez que eso tiene un impacto no solamente en el estado nutricional global, sino también en el éxito de la terapia antitumoral. Y esto va a condicionar en cierta manera ciertos resultados, como bien has mencionado. Bueno, a los participantes, los que tengan a bien poder realizar alguna pregunta a nuestro ponente, bienvenido sea. También, bueno, de mi parte igual voy a comenzar con una pregunta porque me ha gustado mucho la presentación y comentarte un poco, bueno, estamos acá dentro de un webinar de segunda especialidad y tú también como nutricionista clínica y especialista en oncología, ¿qué deberías de tomar en cuenta en un paciente que recibe tratamiento de quimioterapia, exactamente con quimioterapia? ¿Deberíamos o en qué momento deberíamos de evaluar la sarcopenia? Hola, Edison. Yo creo que cuando hablamos de un paciente oncológico, es un paciente de alta complejidad. Yo siempre lo he dicho. Un paciente con cáncer no es el fácil el manejo. Lo primero que tenemos que diagnosticar en este paciente es la pérdida de peso y básicamente la pérdida de masa muscular y la fuerza muscular. Es muy fácil observar un paciente que tenga baja fuerza muscular. Cuando lo haces con el dinamómetro, ¿no? Ver, señor, se puede parar solo de la silla, se puede sentar solo, y vemos muchas veces en la consulta privada que no lo pueden hacer. Paciente de 40 años, paciente de 30 años con cáncer de estómago, que va a entrar a cirugía. Entonces, tenemos que tener en cuenta que estos pacientes sarcopénicos, ¿no? Que van a entrar a una cirugía de alta dimensión, de alta complejidad, su pronóstico no va a ser bueno. Vemos en un recordatorio de 24 horas que su consumo proteico es por debajo de 30 gramos, porque está con anorexia, no quiere comer, está con vómitos por la quimioterapia, está con diarreas. Tenemos que buscar soluciones, pero rápidas, de manejo rápido, no esperar de acá a 2, 3 meses, porque eso no va a llevar a un buen puerto, ¿no? Sí o sí, la suplementación precoz, rápida. Si el paciente no desea consumir, tenemos cortes. En la especialidad ustedes lo van a poder estudiar de manera más precisa. Paciente oncológico que no consume más del 50%, no me recibe la suplementación por vía oral, ¿cuál es el siguiente respuesta, el siguiente mecanismo? Colocar un dispositivo enteral, alguna sonda nasogástrica, nasoduodenal, ¿no? Dependiendo del plan nutricional que yo tenga. Porque si yo espero que el paciente comience a comer más del 50%, va a pasar 2 meses, 3 meses, y la enfermedad va a seguir avanzando. Entonces yo juego algo mucho con el tema oncológico, es contra el tiempo. Luz, mi paciente está con sonda, pero no tolera. Está con diarreas, sigue muy mal. Ahorita en los mercados clínicos existe nutrición parenteral particulares. O sea, ya existen las preparadas. Si no tengo el manejo en mi hospital, puedo tener esas facilidades de recibir a mi paciente o darle nutrición parenteral parcial o total, o hacerle una mixta, ¿no? Nutrición enteral y nutrición parenteral. ¿Cuál es el objetivo? Sí o sí, cubrir estas proteínas. Como yo siempre le digo a los de pregrado, es mucho mejor. Sí o sí debes cubrir estas dosis proteicas de 1,5 a 2 gramos, dependiendo de la enfermedad del paciente y del estadio, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo cubres es por las puras, que hagamos muchísimo aporte calórico en las dietas cuando no lo vamos a hacer, porque el paciente no lo va a comer, no lo va a comer el paciente. Entonces, tenemos que cubrir proteínas y siempre ayudarnos de la suplementación.
sí o sí. Totalmente de acuerdo. En realidad, incluso las mismas guías, al menos las guías europeas dentro de los pacientes oncológicos, mencionan que ya uno de los primeros cambios que se van a notar en los pacientes oncológicos, al menos los que son con detección oportuna, son cambios en la ingesta. Son pequeños cambios que a veces para la persona común y silvestre o quienes rodean al paciente en ese momento del diagnóstico quizás no se puedan percatar, pero esto lo que va a provocar es justamente una acumulación, es como un efecto de bola de nieve, que finalmente se va a expresar pues en una marcada PR de peso, sobre todo también de masa muscular. Entonces, el, solo la alimentación muchas veces no va a ser suficiente y como bien mencionas, el cubrir requerimientos nutricionales, sobre todo el aporte proteico es crucial y sobre todo de manera oportuna, o sea, saber detectarla a tiempo. Justamente esto guarda relación con brindar una correcta dosis y también saber qué tanto suplementar y que tanta sea la capacidad del paciente también para poder tolerar justamente, digamos, estos productos que puedan estar en el mercado y que, bueno, puedan ser bien recibidos también, porque hay un factor tolerancia también que va a entrar a tallar y que está asociado con el tratamiento de quimioterapia, que influye también mucho. Y justamente aquí una pregunta, bueno, que en realidad ya casi ha sido respondida, pero igual te la menciono. Digamos, hay muchos pacientes que sí sienten, sobre todo durante la cena, ya una sensación de llenura muy marcada. Entonces, ¿qué estrategia, al menos para esos casos, se podría implementar para que puedan cubrir los requerimientos nutricionales? El tema de la llenura precoz es bien común en los pacientes desnutridos que no han recibido terapia nutricional previa, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes que recibimos en consulta para ingresar a soporte nutricional, tenemos que estos pacientes que no comen menos de 500 calorías al día, no cenan porque le dijeron que no debe cenar algún médico, porque dijeron que era malo para el cáncer. Entonces el paciente no consume. Si tiene llenura precoz, no puede acabar un plato normal o típico para él, un plato de segundo. Yo creo que la primera opción sería suplementarlo con una pequeña dosis. En el mercado existen suplementos nutricionales hipercalóricos, hiperproteicos de bajo volumen. Con 100 mililitros yo puedo cubrir 200 calorías, casi 10 gramos de proteína, con tan poquito volumen. Entonces, mi primera opción es dar, saber cuál es mi basal calórico proteico. Si estos pacientes reciben 500 calorías, mi objetivo es durante los siguientes 3 días. Segundo día, que consuma un poquito más de calorías, 50%, y poco a poco llegar al 100%, ¿no? En calorías y proteínas. Acuérdense que a estos pacientes darle el mismo día todo lo que requieren, no vamos a conseguir. La idea es cubrir hasta el tercer día, poco a poco, su requerimiento calórico proteico. Y habéis mencionado lo interesante que esta coexistencia entre sarcopenia y caquexia, ¿no? Entonces, según tu experiencia, digamos, ¿qué es lo que tú más frecuentemente has podido ver? Nosotros, cuando estábamos, por ejemplo, cuando se elaboraban en neoplásicas, tú ves más pacientes en cirugía de abdomen, en cirugía gástricas, de colon, un paciente normopeso, hasta con sobrepeso. No ves pacientes desnutridos severos, versus un paciente que habló de un cáncer de pulmón, desnutrido severo, caquéxico, ¿no? Los pacientes de tubo digestivo, ¿no? Colon, estómago, llegan con un normopeso. Y esos pacientes tienen alto grado de sarcopenia. Sarcopenia. Cuando tú ves un paciente caquéxico, son los pacientes que pesan menos de 30 kilos, pacientes que ingresan por enfermedades respiratorias, ¿no? Son pacientes terminales, por así decirlo. Son pacientes que no tienen masa muscular, que se ve toda la estructura ósea. Son pacientes que lamentablemente tú no vas a poder revertir la sarcopenia, ni mucho menos la caquexia. Es un paciente que cuando llegó a esa condición, se ha pasado mucho tiempo, o porque su cáncer es muy avanzado, ha hecho una metástasis, ha hecho un compromiso muy severo, ¿no? Y lamentablemente el aporte nutricional ya va para otro rubro, va para una condición paliativa, ¿no? Lo que pueda tolerar, mínima cantidad calórica, mínima cantidad proteica. O sea, tu objetivo no es revertir la caquexia en ese punto. Tu objetivo es darle calidad de vida, un cuidado paliativo de acuerdo a su condición, ¿no? Y aquí hay una pregunta interesante. Si bien es cierto, tú has mostrado cómo es que se puede detectar sarcopenia,
Pero también aquí hay una pregunta si es que existe algún biomarcador que podría indicar bien presencia o riesgo de sarcopenia, sobre todo, digamos, durante las fases de tratamiento antitumoral. Nosotros estamos hablando con el tema de la parte muscular, ¿no? Biomarcadores en el tema bioquímico. Podemos hablar de albúmina, de proteínas totales, ¿no? De globulina. Y acuérdense que yo les puse en una diapositiva el tema de sarcopenia y caquexia. Va a llegar un momento que nuestro paciente oncológico se va a encontrar con las dos situaciones, caquexia y sarcopenia. ¿Y cuál es el marcador? Los marcadores inflamatorios, los catabólicos. Entonces, en un paciente con cáncer que está en ese momento con los dos, sarcopenia y para llegar a caquexia, los marcadores son, por ejemplo, PCR, proteína C reactiva, ¿no? Si tenemos interleuquinas, lo cual muy difícil, ¿no? En nuestro medio de salud, ¿no? Podemos tener marcadores de una alteración globulina, albúmina. De manera normal, nuestra albúmina y globulina es más albúmina menos globulina. Pero cuando vemos catabolismo, lo vemos al revés, más globulina menos albúmina. Entonces, esos pacientes ya están catabólicos, ¿no? Y si lo vemos en una condición más severa, a una alteración de potasio, de fósforo, de sodio y de glucosa. Acuérdense que estos pacientes oncológicos tienen alteración metabólica, tienden a ser hiperglicemias por una alteración hormonal, ¿no? Entonces, esos serían nuestros marcadores. En un paciente que no tenga cuadro catabólico, sarcopenia, podemos verlo con albúmina, con globulina, los marcadores, ¿no? Por debajo de 3.5, puedo ya sospechar. Acuérdense que lo que te va a marcar sarcopenia es más que toda la parte examen físico, ¿no? Fuerza muscular, el examen del equipo, del DEXA, ¿no? Y el tema del rendimiento físico, ¿no? Lo puedes comprobar o te puede ya dar un tema de que, Luz, creo que tiene ese paciente sarcopenia cuando ves una albúmina muy bajita, ¿no? No es un indicador, pero podríamos tomarlo en cuenta, ¿no? Pero sí cuando el paciente con cáncer está catabólico y en ese limbo entre sarcopenia y pasar a catexia, los catabólicos aumentan, ¿no? Glucosa, hay alteración fósforo-potasio, hay alteración globulina-albúmina, hay aumento de PCR, ¿no? Bien, y vamos a ir cerrando ya con esta última pregunta. En realidad estoy fusionando un par de preguntas que tienen que ver con los pacientes oncológicos que tienen a su vez enfermedad renal. Digamos, aquí en estos casos específicos, ¿existe algún ajuste en cuanto a la dosis proteica? En nuestros pacientes con cáncer, en mi experiencia, ha sido muy poco el ajuste proteico. O sea, le hemos dado dosis muy pequeñas, por debajo de 0.8 gramos por kilo. Ha sido muy poco. ¿Por qué? Porque los pacientes con cáncer que tienen problemas renales, ¿no? Entiendo que son problemas de enfermedad renal crónica, una alteración renal, tienden a hacer diálisis intrahospitalaria. O sea, y cuando hacen diálisis, la disminución proteica no tiene ningún sentido. Ahora, cuando existe una cirugía, como por ejemplo, si no me equivoco, de la nefrectomía, tampoco, porque hay un riñón de por medio que todavía funciona, entonces no hay ninguna alteración. Nosotros siempre buscamos en los pacientes oncológicos cubrir el aporte proteico, siempre. Y ustedes lo van a ver en la práctica. Sé que ustedes hacen una pasantía en la especialidad, ¿no? Que no es fácil cubrirlo. De 1.5 a 2 gramos por kilo no es fácil. Es muy fácil decirlo, ¿no? Con luz, con suplementos y todo. Sí, pero la idea es que tu paciente lo coma, ¿no? Y de manera en pequeños volúmenes, ¿no? Eso es difícil. Diseñar una estrategia es, digamos, es tener la historia, pero luego cómo tú vuelcas esa historia y cómo se lleva a cabo es otra cosa, ¿no? De cómo se ejecuta y lo que comienza a pasar en esa intervención es lo interesante y es lo que justamente también viene a un poco a tallar también la fineza o el criterio clínico también para saber realizar esos ajustes. Muy bien, Luz. Muchísimas gracias por tu participación. Una vez más, mis felicitaciones y mi Gracias. reconocimiento por tu ponencia y esperemos tenerte también en otra oportunidad.
A ver. Muy bien, bueno, parte de esta presentación y este webinar espero que les haya también sido de mucha utilidad en cuanto a la información actualizada que nos ha brindado la profesora Luz Guamán. Como ya había repetido al inicio de esta presentación, ella también formó o pasó por las aulas de la Universidad Wiener como estudiante de la segunda especialidad. La idea es que ustedes puedan también apreciar digamos así, cuál es el producto de justamente pasar por estudios de este tipo y que permitan que ustedes puedan adquirir esas habilidades, esas destrezas y competencias para poder atender o brindar la atención a ese tipo de pacientes. Y de manera general, la nutrición clínica pues enfocada también a otras patologías, pero en este caso vamos a dar un poco más de, digamos, de finura o de más ahínco a la atención de los pacientes oncológicos. Entonces, lo que voy a presentarles a continuación justamente son para los que están interesados en continuar eh, con, su, con sus estudios en posgrado, justamente la segunda especialidad en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica. De manera bastante breve, bueno, nuevamente les presento esta segunda especialidad. En este caso, quien les habla nuevamente, soy el licenciado Enzo Arévalo como coordinador de esta segunda especialidad, que, vale en verdad, después es el primer y único programa, ¿sí?, de esta segunda especialidad que se lleva justamente a cabo en Perú. ¿Sí? El único y el primero, vale en verdad, es a nivel nacional, y lo que buscamos como segunda especialidad es justamente formar profesionales de la nutrición, pero ya con una competencia distinta, que justamente permita ofrecer, ¿no?, una atención especializada en el tratamiento de enfermedades oncológicas y en general, como nutricionistas clínicos, también brindar una atención especializada de manera general, de repente para pacientes que estén, digamos, hospitalizados o en atención de consulta externa con determinadas patologías, sean crónicas o agudas. Entonces, sobre todo esto es el enfoque de la segunda especialidad. Esta segunda especialidad va dirigida exclusivamente para licenciados en nutrición, o sea, profesionales en la nutrición, tanto nutrición, nutrición humana, nutrición dietética y bromatología y nutrición. Cualquiera de estas, digamos, de estos títulos tienen la posibilidad de poder estudiar esta segunda especialidad. ¿Qué es lo que te ofrece también estos estudios de segunda especialidad? Uno, viene a ser justamente la aplicación de casos clínicos reales y prácticas. Cuando me refiero a prácticas, son justamente prácticas enfocadas a la resolución de estos casos clínicos. Asimismo, también tenemos la modalidad que es semipresencial, donde tenemos sobre todo clases sincrónicas, ¿no?, mediante justamente este medio, la plataforma Zoom. Contamos sí, con docentes también de reconocida trayectoria académica y amplia experiencia profesional, y sobre todo que nuestros docentes, que sobre todo enseñan los cursos enfocados al área clínica, trabajan en el área clínica, ¿no? Y eso es lo más resaltante, puesto que ellos también te van a poder volcar la experiencia que ellos han recogido y evidentemente también sus propias actualizaciones y especializaciones en favor de formar justamente un un buen profesional especialista, y que esto pues permita también generar un beneficio hacia el paciente, que es lo que finalmente se busca. Eh, Según se requiera, también se cuenta, o la universidad cuenta con laboratorios modernos y tecnología de última generación en el caso se necesite. También tenemos, bueno, dentro del desarrollo de las propias clases de la segunda especialidad, se trata también de hacer de manera muy personalizada. También existe en este caso a través de mi persona como coordinador también la asesoría permanente según se requiera por parte del futuro estudiante, del futuro especialista. Y en este último punto sobre las prácticas profesionales, justamente también la profesora Luz les mencionó que tenemos una pasantía internacional. Esto, sobre todo, esta pasantía se da ya cuando tú culminas los estudios de segunda especialidad, y esta rotación se hace fuera, se hace en el Instituto Nacional del Cáncer de Asunción, Paraguay, y esto, bueno, ya se coordina de manera previa, pero esta es, digamos, una de las ventajas competitivas que se ofrece la segunda especialidad. Y los cursos aquí que les voy a presentar, esta segunda especialidad, los estudios de posgrado se dividen en 3 ciclos, ¿sí? En 3 ciclos
Esta va a durar más o menos 12 meses, casi un año. Y aquí les muestro los cursos que se van a llevar en cada uno de los ciclos, ¿no? En el primer ciclo se va a llevar Investigación 1. Este curso en realidad se va a enfocar sobre todo para que tú ya vayas iniciando con el diseño de un trabajo que te va a servir para obtener el título de especialista. Asimismo, vas a llevar cursos de bioquímica, inmunonutrición y farmacología. Y a partir del segundo ciclo, como ustedes podrán apreciar, ya nos estamos enfocando más hacia cursos o asignaturas netamente de nutrición clínica. Una que está enfocada a la cirugía y enfermedades gastrointestinales, enfermedades renales, cardiovasculares y también en el paciente crítico con enfoque en soporte nutricional. Ya en el curso de investigación 2, que forma parte del tercer ciclo, se completa lo iniciado en el curso de investigación 1, que quiere decir que aquí la esencia de esta investigación 2 es terminar con el trabajo que te va a servir como base para tú poder ostentar el título de especialista. Y asimismo ya tenemos también cursos enfocados netamente a la mención de oncología, que es la terapia nutricional en el paciente oncológico adulto, en el oncológico pediátrico, y por último, en quimioprevención del cáncer. Entonces, son, como ustedes aprecian, 4 asignaturas por cada ciclo. Cada asignatura tiene una duración de 4 semanas con una programación muy específica, ya que se da durante el desarrollo de la propia especialidad. Uno va sumando, entonces te va a durar justamente un año. Aquí les muestro de manera muy breve, solamente voy a mencionar los nombres de la plana docente que contamos actualmente. Tenemos al profesor, al magíster Edgardo Palma Gutiérrez, que es egresado de la Universidad Federico Villarreal, y también fue el primer coordinador de nuestra segunda especialidad de nutrición clínica. Y él cuenta pues con una amplia experiencia también en el manejo del paciente oncológico y también experiencia docente a nivel de posgrado sobre todo e investigación. También a la licenciada especialista en nutrición clínica, la licenciada Estefany Díaz Yosisato, también es una licenciada en nutrición, egresada por las salas peruanas, cuenta con una maestría internacional y también ha pasado por las aulas de la Universidad Norbert Wiener como especialista en nutrición clínica, y su especialidad sobre todo se enfoca en el tratamiento de enfermedades metabólicas. Al profesor, al doctor Joel de León Delgado, sobre todo se enfoca en el trabajo de investigación justamente a nivel de inmunología molecular, ¿no? Cuenta también con varias publicaciones en el RENACYT y con él se lleva justamente los cursos de inmunonutrición. Quien les habla también forma parte de la plana docente, sí, ya les mencioné, bueno, soy un licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría y especialidad también en nutrición clínica, también por la Universidad Norbert Wiener, y actualmente, bueno, como nutricionista asistencial en el Hospital de Emergencias Villa El Salvador. También al licenciado especialista Brian Mariños, también es un licenciado en nutrición, egresado de la Universidad Villarreal, también especialista en nutrición clínica con mención en nutrición renal, y actualmente también es docente y sobre todo pues con él vamos a ver los temas de investigación. Actualmente él es, digamos, forma parte de un equipo de investigación en Alemania, él actualmente radica ahí, y también forma parte de nuestra plana docente. La profesora magíster Nelisa Zúñiga, también egresada por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con maestría en docencia. Actualmente también se dedica al trabajo en el tratamiento de los pacientes oncológicos pediátricos, gracias justamente a el cargo que tiene dentro del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. La profesora magíster Melissa Ponce Castillo, también egresada de la Universidad Federico Villarreal con maestría en salud pública, también es nutricionista en el Centro de Especialidades Nutricionales. Asimismo, también forma parte de la plana docente, no solo de la segunda especialidad de nutrición clínica de mención oncológica, sino también la mención en renal. Y actualmente también es docente tanto en pre como en posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Por último, a la licenciada especialista Cintia Mónica Ceballos, también forma parte de nuestra plana docente, es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica, también por nuestra universidad, y actualmente se está abocada pues, al trabajo asistencial dentro del área de soporte nutricional enteral y parenteral en el Hospital Nacional Hipólito Unal. ¿Correcto? Entonces, esto es de manera resumida nuestra plana docente, ¿no? Dentro y al desarrollo de cada una de las asignaturas. Si ustedes tengan a bien seguir sus estudios de segunda especialidad, pues van a tener
esta calidad de docentes que justamente hacen de que podamos destacar, ¿no? A diferencia de otras, digamos, ¿no? De otras universidades. Entonces, tú al finalizar ya los estudios de segunda especialidad, tú vas a ostentar el título de especialista en nutrición clínica con mención en nutrición oncológica, otorgado evidentemente por nuestra universidad, la universidad privada Norbert Wiener. ¿Correcto? Hasta aquí llega esta parte de la presentación. Voy a dar pase también a nuestra asesora educativa, a Francesca. ¿Qué Francesca tal? ¿Cómo Blanco. están? Muy buenas noches con Buenas todos. Un noches. gusto poder tenerlos aquí en este webinar. Yo quiero poder brindarles información referente a la especialidad que está próxima a iniciar, bueno, en el mes de agosto, estamos iniciando el 10. ¿Podrías pasar la siguiente diapositiva, por favor, Edison? Gracias. Como les comentaba, iniciamos el 10 de agosto. Vamos a iniciar las inscripciones a partir del lunes 20. Esta especialidad cuenta con vacantes limitadas. Solamente tenemos 35 alumnos por aula, por lo que de estar interesados y luego de proporcionarles la información, en el chat voy a dejar mis datos para que puedan consultar referente a la especialidad y ayudarlos en el proceso de inscripción de ser el caso. Iniciamos el 10 de agosto. La modalidad de la presente maestría es semipresencial. Nosotros contamos con un curso al finalizar la especialidad, que es de manera presencial, para nuestros alumnos que se encuentran en Lima. Nuestros alumnos que se encuentran en provincia puedan llevar también, si gustan, podrán viajar a Lima y poder llevar esta clase de manera presencial o a distancia. La duración de la especialidad es de 12 meses, consta de 3 ciclos académicos. El horario de clases son los días miércoles de 8 de la noche a 10:30, sábados de 2:30 de la tarde a 8:30 y los domingos de 8:45 a 1:30 de la tarde. Son clases semanales. Igual nosotros, como sabemos, la carga laboral que también tienen ustedes, contamos ya con un cronograma del primer ciclo donde van a poder conocer desde que solicitan la información qué días y qué horarios van a tener que conectarse. Nosotros dictamos clases sincrónicas, es decir, clases en vivo con un docente en vivo, y estas clases igual van a quedar grabadas para posteriores consultas dentro de su plataforma. Los requisitos para poder llevar la especialidad es una ficha de admisión que nosotros le proporcionamos el formato, asimismo la copia o foto de su DNI por ambos lados, pasaporte vigente o carnet de extranjería de ser el caso. De todas maneras, sí, el título profesional en nutrición registrado ante SUNEDU, el currículum vitae descriptivo, una constancia de pago de derecho de inscripción y una foto digital de acuerdo a las características solicitadas, que es en fondo blanco, una foto a color. La siguiente diapositiva, por favor. Edinson, ¿podrías ayudarme pasando a la siguiente diapositiva? Gracias. En cuanto a la inversión de esta segunda especialidad, es de 8.400 soles, la cual comprende una inscripción de 300 soles. Son 3 matrículas, una por cada ciclo. En total son 12 cuotas mensuales. Nosotros contamos con convenios, por ejemplo, con el Colegio de Nutricionistas, con centros, con centros de colegio nutricionista y también para convenios con egresados. Este convenio con el Colegio Nutricionista le da un 15% de descuento que se aplica sobre sus cuotas mensuales. Es decir, que en lugar de que una cuota regular tenga la inversión de 600 soles, esta sería de 510. Y si es egresado nuestro en nuestra casa de estudios, esta inversión tiene el 20% de descuento en el precio regular y bajaría a 480 soles. Todas sus cuotas se mantendrían con este beneficio de inicio a fin de la especialidad, que tiene como duración un año, que también, como comentó Edinson y nuestra ponente, cuenta con una pasantía. Es una pasantía que se realiza, es opcional, que se realiza al finalizar la segunda especialidad. ¿Podrías, por favor, Edinson, pasar a la siguiente diapositiva? Asimismo, estos son mis datos. Mi nombre es Francesca Aragón. Ese es mi número de contacto, mi correo electrónico. De estar interesados, yo agradecería puedan comunicarse y contactarse para poder recibir la información. En el chat acabo de también brindar un link de WhatsApp, perdóneme, creo que no se adjuntó, lo voy a volver a hacer. Está mi número celular, mi correo electrónico, para que puedan contactarse. No sé si tuvieran alguna duda o consulta referente a la información brindada, quizás por nuestra
coordinador Edinson, para poder pasar el proceso de admisión a esta especialidad. Me olvidé comentarles, hay una entrevista profesional, es una entrevista vía telefónica con nuestro coordinador, que es para conocer un poquito más de ustedes, ¿no? De su experiencia laboral, en el área en el cual se desarrollan actualmente. Y posterior a esta entrevista, usted estando admitido, continuaría con el proceso hasta culminar su inscripción. Cualquier duda pueden, si gustan, escribirla en el chat para poder trasladarla a quien corresponda. De igual forma, comentarles que esta segunda especialidad está dirigido a licenciados en nutrición específicamente. Aún no contamos con un programa que sea multidisciplinario, ¿no? Estamos nosotros dirigidos a nutricionistas. Edinson, tenemos una consulta sobre la pasantía. ¿No podrías ampliar, por favor, la información? Sí, cómo no, Francesca. Gracias por el pase y sí acabo de justo revisar la pregunta respecto a la pasantía. Esta pasantía, como ya había comentado, se hace en el Instituto Nacional del Cáncer del Paraguay, toda vez de que se haya cumplido con los estudios completos de la segunda especialidad, ¿correcto? El mínimo de personas para poder realizar esta pasantía es a partir de dos, o sea, un grupo de dos en adelante. Aquí no existe una fecha, digamos, específica en cuanto a cuánto debería o cuándo es que debería de iniciar esta pasantía. En realidad es una coordinación que se hace ya de manera interna con la responsable de la pasantía ya en el Paraguay, donde esta persona nos va a brindar, o les va a brindar a los que estén interesados en realizarla, cuál es la información que se va a necesitar por parte de los interesados para poder completar los trámites y poder realizar esta pasantía. El mínimo de tiempo que se realiza la misma es de 2 semanas, como un máximo de 4 semanas. Todo va a depender ya de cada uno. No están obligados a realizar exactamente las 4 semanas, las puedan hacer en menos tiempo porque el costo de esta pasantía digamos, no la tiene, ¿no? Al menos para ustedes, respecto a la pasantía propiamente dicha, ¿sí? Que es una actividad académica. Pero los costos, por ejemplo, de vuelo, de estadía, todo lo que implica, bueno, evidentemente radicar temporalmente en el extranjero, sí corre por cuenta del estudiante. Lo que no le va a costar, evidentemente, es la pasantía, ¿no? Entonces, el tiempo ya lo deciden entre el grupo que se decida armar en coordinación previa con la coordinación para poder entablar en contacto con, digamos, ya con la responsable en el Paraguay. Normalmente las rotaciones, esta pasantía consiste sobre todo pasar en áreas de consulta externa y hospitalización, justamente para que puedan conocer cómo es que se da el proceso de atención nutricional en los pacientes oncológicos en este centro hospitalario. Como ya repetía, Muchísimas el tiempo mínimo son de 2 semanas. Sí, de 2 semanas y un máximo de 4 semanas. En cuanto a los grupos, tiene que ser un mínimo de dos personas. Si son mucho más, pues mejor de repente ahí pueden compartir gastos. Esto ya va a depender netamente de los estudiantes que tengan el interés de llevar esta pasantía. Lo que sí también es importante mencionarles es de que, digamos, el periodo máximo después de haber culminado sus estudios de especialidad es hasta un año para poder llevar o para poder hacer esta pasantía. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, este grupo va a iniciar en agosto, entonces acabaría en agosto del siguiente año y tienen a partir de ese punto todo un año para poder justamente realizar esta pasantía. Pasado este tiempo, este periodo, digamos, de gracia, ya no va a ser posible. Entonces, ese es, digamos, la limitante en tiempos, pero obviamente un año digamos, es una gran oportunidad, ¿no? Siempre va la sugerencia que ustedes se puedan ir proyectando al menos en los 2 últimos meses de estudios de la especialidad. Si es que ya tienen a bien realizar de repente esta pasantía, pues la pueden ir organizando ya con medio año o 4 meses de anticipación para que ya ustedes puedan tener esa ventaja o ese beneficio de poder pasar por esta actividad. Muchísimas gracias, Edinson. Tenemos otra consulta en cuanto a las clases, si deben asistir los 3 días en la semana
Pues sí, las clases son semanales, son 3 días, pero como les hacía mención, nosotros ya contamos con un cronograma establecido. Es decir, que puede dar la casualidad que durante una semana, la primera semana puedas tener clases 2 días, o los tres, o de repente uno. Entonces yo sí siempre adjuntando la información les mando el cronograma para que ustedes también puedan agendar sus actividades, ¿no? No queremos que nosotros no puedan estar no presentes. Es una especialidad muy bonita, es muy dinámica, hay bastante casuística, como se mencionó. Entonces, sí es necesario que puedan participar de la clase en directo, ¿no? Igual sí quedan grabadas, pero como comentaba, es para poder revisarlas nuevamente y a ver si algo no quedó muy claro o por ahí se tuvo que ausentar un momento y no estuvo presente. Pero sí requerimos su constante participación. Igual, si solicitan la información, yo se las voy a hacer llegar con el cronograma para que puedan agendar también las actividades de ustedes, ya que sabemos que trabajan esos días. Creo que ya no tenemos más consultas, ya se absolvió el tiempo de la pasantía, a dónde es la pasantía, que es opcional, obviamente. Asimismo, bueno, vuelvo a dejar mis datos, nos han ayudado igual acá dejando nuestros datos para poder solicitar información, están mis datos en pantalla, con gusto les voy a poder ayudar a atender en el proceso sus consultas de inscripción. Tengan cualquier duda, por favor, pueden escribirme. Igual nosotros vamos a estar en constante comunicación, los vamos a invitar a participar de la especialidad. Como les hacía mención, solo contamos con 35 cupos. En nuestra edición anterior, estos cupos se agotaron en menos de un mes. Entonces, yo sí les solicito que puedan revisar la información al detalle y puedan ir separando su vacante. Cualquier consulta, estamos nosotros prestos para poder ayudarlos. Creo que ya no hay más consultas, Edinson. Quiero agradecerte por la ponencia, también a nuestra docente y también a ti por este webinar que ha estado muy interesante. Muchísimas gracias, Francesca, y bueno, será también hasta una próxima oportunidad y los que estén interesados sean pues bienvenidos también para poder continuar con su especialización profesional. Tengan muy buenas noches.